Buenos días, chicos del Colegio Piaget. Les habla con mucho cariño desde casa el profesor Alexander Ramírez, del área de sociales, más exactamente de la asignatura de filosofía. Bienvenidos. El área de sociales se complace en poder enviar a ustedes estas clases de refuerzo. Esperamos que todos estén muy bien, gozando de buena salud y queriéndose mucho con sus familias. No olviden mantener sus manos limpias, no olviden sobre todo cuidar de si salen a la calle, no entrar con esa ropa, sino cambiarse de ropa en casa y lavarse muy bien con agua y con jabón siempre. Empecemos con el desempeño número 1. Reconozco al mundo como un entorno propicio en el que me desarrollo como persona. ¿Qué es el mundo? El mundo para los antiguos era algo incomprensible en sí mismo. Entonces, las primeras maneras de entenderlo son desde el mito, luego desde la filosofía y por último desde la ciencia. Pero veamos un poco de qué se trata. ¿Qué es el mito entonces? Frente a lo que los seres humanos de la antigüedad veían como los fenómenos naturales, era necesario entonces desde la imaginación poder tratar de entender esos fenómenos y por qué se daban. Cuando yo veo algo que me sorprende, automáticamente me pregunto qué es y de dónde viene, por qué es causado, ¿verdad? Entonces, la primera manera que los hombres tuvieron para poder entender al mundo fue a través del mito. La palabra mito viene del vocablo griego, mitos, que significa cuento o leyenda maravillosa. Un mito siempre se refiere a eso, a una historia fantástica donde existen personajes sobrenaturales. Entonces, todas las culturas, por supuesto, tienen mitologías. No es raro pensar que, por ejemplo, nuestra cultura huilense habla del Moán, del Poira, de la Patasola, pero aquí nos vamos a centrar un poco más en personajes del mito universal, por ejemplo, los mitos griegos. Entonces tenemos algunos personajes aquí que estamos viendo, como son Zeus, que sería el señor del cielo, dueño del rayo, ¿verdad? Tendríamos aquí a este costado, al lado izquierdo de su pantalla. Tendríamos en el centro a las sirenas, que las sirenas serían más o menos hijas de ese otro personaje que aparece aquí, conocido como Poseidón. Poseidón, según el mito griego, es hermano de Zeus y señor del mar. Las hijas de Poseidón son las sirenas y son las encargadas de ajusticiar a aquellos marineros que eran capaces de retar al mismo Poseidón. Eso para explicar que los fenómenos naturales, por ejemplo, en el caso de una tempestad, de una tormenta, entonces tendríamos en ese caso a Zeus. En el caso, por ejemplo, de un tsunami, como lo llamamos hoy, o maremoto, pues entonces tendríamos como responsable al señor Poseidón. Pero no solo de lo malo, sino también de lo bueno. Por ejemplo, las buenas pescas, ¿sí? También serían autoría de Poseidón como tal. En el siguiente encontramos en esta otra diapositiva encontramos entonces otros personajes. Por ejemplo, aquí a la izquierda de su pantalla encontramos a Atena. Atena siempre va a estar acompañada de un búho, que significa la sabiduría. Ella va a ser la diosa de la sabiduría y por tanto es la diosa y patrona de los filósofos. Atena además aparece con una lanza, con el yelmo, que es el casco con flecos que tiene en su cabeza, la coraza propia del guerrero y un escudo, porque además ella, por ser sabia, era también la diosa de la estrategia militar. Ella era la patrona de la ciudad de Atenas, los atenienses. Pero no solamente habían personajes buenos en la mitología, también habían personajes que eran un poco más demoníacos. En el caso del personaje que aparece a la derecha de sus pantallas, entonces tendríamos que aquí tenemos a Medusa. Medusa es un personaje muy interesante porque era una mujer muy bella que por su soberbia fue castigada por los dioses y por eso se convierte en un monstruo. ¿Todo esto para qué? Para que a través del mito también pudieran los griegos condicionar un poco el comportamiento de los seres humanos. Cada uno de ellos tiene una historia y por supuesto una enseñanza. Ahora bien, los hombres no se podían quedar solamente pensando precisamente en que todo venía por obra y gracia de los dioses.
Algunos hombres empezaron a pensar más allá de eso y entonces empiezan a filosofar. ¿Qué quiere decir eso? Que frente a todo aquello que ellos veían, decían, hombre, debe haber otro tipo de origen que no sean los dioses. Entonces aparecen preguntas como, ¿cuál es el origen del universo? La naturaleza. ¿Por qué la naturaleza existe y por qué se comporta como se comporta? Pero también el origen del hombre. Entonces aparecen preguntas como, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y cuál es mi lugar en la naturaleza y en el universo? Vamos a ir despacio entonces con estos temas. Por lo primero que se van a preocupar los seres humanos entonces es por pensar de qué está hecho el universo como tal. Y entonces hablan precisamente de algo conocido como Arye o principio constitutivo de todo. Eso es un poco para hablar acerca de lo que hemos venido hablando en el periodo. Aparecen entonces algunos filósofos como son, en el caso de Tales de Mileto, por ejemplo, que nos va a decir que todo va a estar formado de agua y ese va a ser el Arye. Para Anaximandro, que también es de Mileto, dirá que el Arye tiene que ser algo que no tenga forma en sí mismo. Entonces él habla del apeiron o de lo eternamente indeterminado. De eso ya hemos hablado un poco. O si no, entonces estaría el señor Anaxímenes, que nos va a decir que todo está conformado por aire. Bien, pero ¿qué es lo que nos hace filosofar? ¿Qué es lo que hace que encontremos esas formas en el mundo o que ese mundo tenga sentido? Lo primero que tenemos que pensar es, en este resumen ya directamente del taller, lo que vamos a ver es que primero que todo, la pregunta sobre qué es el mundo es de las más importantes que el hombre se ha hecho. Que frente a esas preguntas, lo que el hombre hace entonces es darse respuestas a partir, en principio, del mito, ya lo hablamos un poco, ¿cierto? Y ahí hay una pequeña afirmación de lo que es el mito. Luego pasamos un poco a lo que es la filosofía, entonces a las preguntas claras sobre el universo, la naturaleza y el hombre, para poder llegar entonces a pensar qué es lo que a mí me hace pensar y preguntarme por todo esto. Entonces nos encontramos con que para poder filosofar y hacernos estas preguntas, definitivamente tienen que haber 3 pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Son muy importantes y sobre todo a la edad de ustedes es muy chévere llegar a estos pasos. De hecho, tus hermanitos más pequeños de pronto también lo hacen. Lo primero es que nos asombramos. ¿Nos asombramos de qué? Nos asombramos de todo aquello que no conocemos. Lo primero que vemos, que nunca lo hemos visto, nos causa una sensación, un impacto. Como nos causa ese impacto, queremos saber de qué se trata. Entonces nace el deseo de saber. Y como no nos podemos quedar con el simplemente deseo de saber, tenemos entonces que buscar, escudriñar, estudiar, hasta que llegamos a algo llamado el descubrimiento. Esos son los 3 pasos esenciales para poder filosofar. Cuando veíamos entonces, a partir de ahí, de esos 3 pasos, entonces es que yo puedo encontrar el sentido de qué? Del mundo, ¿cierto? De mi propia existencia. Y desde allí me proyecto a otras esferas, como cuáles son mi familia, ¿cierto? Mis amigos, el colegio y la sociedad en general. Ahora sí, hablemos un poco del taller como tal. En el taller, como primera actividad, les sugeríamos lo siguiente. Ver la película Furia de Titanes. ¿Sí? En este enlace que ven aquí aparece la película en español y en español latino para que podamos entenderla mejor. Es una película muy entretenida que además nos sirve a entender cómo funciona todo el tema de la mitología en Grecia. Pero también hay otras películas como Dioses de Egipto, y también podemos ver un poco de la mitología egipcia allí, que son películas muy entretenidas y que además podemos verlas en familia. Entonces sería un parche muy chévere, un plan muy chévere poder decirle a papá y a mamá, venga, vamos a ver esta película para que entendamos entre todos el tema de la mitología griega y cómo los griegos a partir de los mitos podían entender ese mundo que era difícil de comprender sin la ayuda de la ciencia ni la filosofía, ¿cierto? Bien, ¿qué hacemos a partir de allí? Hacemos una actividad en general que es de refuerzo. Lo primero, yo les puse aquí, les sugerí este dibujo, ¿cierto? Es un dibujo donde aparecen ¿quiénes? Aquí está el señor del mar. ¿Cómo es que se llama? ¿Me recuerdan? Ok. Y aquí está su hermano, el señor del cielo, que también tiene un nombre especial y ya lo hablamos adelante. Bien. Ahora,
¿Qué es lo que voy a hacer? Puedo copiar este mismo dibujo. Ojo, tengo que hacerlo con mis manos. No lo puedo ni imprimir, ni lo puedo recortar. Lo que tengo que hacer es tratar de hacerlo lo mejor posible con mis propias manos y darle color. Por eso lo dejamos así en solo dibujito, para que podamos darle color y quede bien interesante esa obra maestra que seguramente ustedes van a hacer. Entonces, hago ese dibujo ¿en dónde? En mi cuaderno, ¿cierto? Y a partir de allí, entonces, encontramos una lectura que está más abajo y que a partir de esa lectura vamos a responder las siguientes preguntas, ¿cierto? El mito es algo común a todas las culturas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que todas las culturas tienen mitologías? ¿Se acuerdan que allá atrás ya hablamos un poco de eso? Segundo, ¿todas las culturas tienen mitos? ¿Qué quiere decir eso? Que si es común a todas las culturas, quiere decir que todas las culturas tendrían entonces mitos, ¿verdad? Pero podríamos inclusive dar algunos ejemplos. Por ejemplo, los griegos, los egipcios, los mismos huilenses. Tenemos varios mitos y varias leyendas sobre el tema. Bueno, en una segunda instancia nos encontramos con las culturas tienen los mismos mitos. ¿Será que es la misma mitología para todos? ¿O será que cada una tiene mitos diferentes? ¿Ustedes qué piensan? Tercero, ¿tú me puedes hablar de un mito de tu región? Yo sé que la mayoría son de aquí del Huila, pero de pronto hay alguno que no sea de acá. Y si no se acuerdan, entonces pregúntenle al papito o a la mamita si conocen algún mito de la tierra de donde vienen. Y sería muy chévere poder compartir eso cuando nos podamos encontrar de nuevo. En la cuarta pregunta, vamos a buscar entonces qué era lo que buscaba explicar el mito. Recordemos que allá adelante decíamos que era una manera de ¿qué? De comprender, ¿verdad? Pero ¿comprender a quién? ¿A qué? Eso es lo importante. Y quinto, para los antiguos, ¿cierto? Para los antiguos, entonces, para los antiguos, el mito era la forma de entender qué. Recuerden que también lo hablamos. Bien. En la segunda parte nos encontrábamos con una lectura sobre los titanes. Y en esas y nosotros redactamos una parte y ustedes la tienen que completar. Recuerdan que hablamos mucho de ese tema cuando empezamos las clases, cómo a partir de Gea y Urano nacen entonces a otros titanes y qué es lo que pasa con ellos. Luego nace Afrodita. Entonces la idea es que ustedes puedan seguir esa historia ahí en los renglones siguientes. Luego aparece esta pequeña lectura sobre Teseo y el Minotauro. Bien, al final de esta lectura, viene la parte de aquí abajito, aparece una sola pregunta. Esa pregunta es realmente para anotar si ustedes pudieron leer y captar claramente lo que les está preguntando. Y en la lectura está. Entonces vamos a encontrarlo allí. Y por último, vamos entonces a recordar cuáles son los 3 pasos de filosofía que los dijimos ahora hace un momento, ¿cierto? Y los vamos a escribir en estos cuadritos que también los desarrollaremos en nuestro cuaderno. Y una última cosita, y es recordar entonces qué era la mitología para los antiguos. Recordemos que era la forma en que ellos podían ¿qué? Eso es lo que tenemos que hacer. Chicos, eso es como básicamente lo que hay que hacer con respecto a lo que hemos visto y también con lo que tenemos de los talleres. Si ustedes tienen alguna duda o inquietud, recuerden que estamos para apoyarlos. Estamos siempre pendientes allí 24/7 para que ustedes realicen su consulta a través de nuestro correo electrónico que aparece precisamente aquí. Bien, chicos, muchas gracias. Es todo por hoy y que el Señor los bendiga y les siga dando mucha salud. Saludos a los papitos, que estén muy bien.